Bienvenidos a este segundo tema de Mi familia con una misión. En la oportunidad anterior estuvimos hablando de lo que es el mandato de Dios de ir hasta lo último de la tierra, de que tiene que ser en forma simultánea, no solamente en nuestra Jerusalén, sino en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y que nuestra familia está involucrada en esto. Y yo quisiera aprovechar para saludar en esta oportunidad a nuestra sede en Piura Norte. Saludamos también a los que están en nuestra sede de la Avenida San Luis, a los que están en nuestra sede de la Avenida Los Cóndores y a todos los que están viendo este mensaje por internet. Que Dios les hable en esta oportunidad a través de su palabra. Quisiera empezar dando algunos ejemplos que ya están comenzando a ser parte de nuestra vida como iglesia, ¿no? Nosotros como Alianza Cristiana Misionera, con las sedes ahí en Piura, ahí en la Avenida San Luis, en Los Cóndores, tenemos misioneros a los cuales estamos apoyando. Uno de ellos es Adolfo Betancur. Él estuvo por acá y contó un poco de su ministerio. Y Adolfo Betancur, por ejemplo, y su familia, viendo la necesidad de los pueblos quechuas que no tenían Biblia en el interior de nuestro país, decidieron renunciar a un ingreso seguro, a cierta estabilidad económica acá en la capital e irse a vivir con los pueblos quechuas, ahí a la sierra de nuestro país. También conocemos algunos y hemos tenido la oportunidad de conocer a la familia de los Zúñiga. Juan Zúñiga y Pati estuvieron acá comentando un poco de lo que fue el ir a Madrid con su familia, con sus hijas pequeñas, obedeciendo el llamado de Dios y todas las dificultades que pasaron al ir a un lugar como este. Es muy difícil renovar las visas y tenían que pernoctar en la cola para poder renovar los visados, obedeciendo al llamado de Dios. También conocemos el testimonio de nuestra misionera Isabel Brandon. Tiene 20 años sirviendo en los pueblos del interior de España. Tiene también durante todo este tiempo un testimonio precioso de cómo Dios la ha estado sosteniendo en España. Y cuando yo hablaba con ella, le preguntaba cómo pudiste hacer este sacrificio. Ella me dijo, nunca lo vi como un sacrificio. Historias como estas nos pueden causar admiración, pero en realidad nos sentimos parte de ellas. ¿Qué piensas cuando escuchas historias de familias así? Cuando ves tu propio entorno familiar. ¿Tú puedes verte también en una situación parecida? Tú dirás, cuando vamos a hablar ahora de la familia con una misión, ¿estaremos hablando solamente de eso, de aquellos que como familia van? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo encaja? ¿Cómo se acopla mi familia a la misión de Dios? Porque sabemos que Dios tiene una misión y tiene a su iglesia para cumplir su misión, ¿no? Es el propósito de la iglesia, la misión de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros como familia podemos involucrarnos? Tú te sientes parte de esto y sientes a tu familia parte de esto. Y es ahí donde tenemos que eh, ir a la Biblia, a la palabra de Dios y ver algunos ejemplos que nos pueden mostrar y nos pueden aclarar qué debemos hacer como familia para involucrarnos dentro del plan de Dios. Quisiéramos ir primero al ejemplo de Cristo y el Padre. Cristo, el Hijo, Jesucristo y su Padre, como el ejemplo máximo de lo que es el involucrarse, el comprometerse con la misión de Dios. Y dentro de lo que es el ejemplo de Cristo y el Padre, vamos a ver lo que es considerar la misión de Dios. ¿Cómo consideramos la misión de Dios? ¿Cómo la enfocamos y nos centramos en la misión de Dios? Marcos capítulo 8, versículo del 31 al 38, relata una escena que dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y quiero explicar un poco el contexto de la escena. Esto lo dice Jesús en el momento en el cual está terminando, prácticamente está cerrando un capítulo en su vida. Y es el ministerio que había desarrollado en Galilea, un ministerio grandioso. Algunos le llaman a esta etapa de la vida de Cristo, el ministerio en Galilea, el año de popularidad, porque fue un ministerio con grandes señales, masivos, ¿no? Donde mucha gente venía delante de Jesús y Jesús hacía señales en Galilea, un ministerio grandioso. Y Jesús estaba ya con este pasaje, con este anuncio, estaba diciendo, ha terminado esta etapa del ministerio. Segundo, que Jesús había consultado a sus discípulos, quiénes creían sus discípulos que Él era. Y había recibido esta declaración de parte de los discípulos. Le habían dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a través de Pedro, manifestando lo que los discípulos creían sobre Él. Entonces ya estaban reconociendo que Jesucristo era el Mesías esperado, el Rey esperado. Y no solamente es eso, sino que era Dios, porque era el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando vemos estos dos sucesos que son previos a este pasaje que acabamos de leer, nosotros podríamos esperar más bien que el giro sea otro, ¿no? Había tenido un ministerio grandioso en Galilea, ya sus discípulos habían reconocido quién era él era el Mesías. ¿Qué tocaba ahora? Galilea era la provincia, tocaba ahora de repente ir a la capital, tocaba de repente ahora tener un ministerio nacional reconocido, tocaba de repente hacer un ministerio continental, tocaba algo más grande, ¿no? Ya el ministerio grandioso de Galilea había terminado, ahora viene la siguiente etapa, pero sin embargo, el anuncio que hace Jesucristo parece asintomático, parece crear un clima, un anticlima, porque Él comienza a decir, no, vamos ahora a hacer un ministerio más grande, vamos a ir ahora a la capital, vamos ahora a empezar la conquista del país, sino que Él comienza a decir y anunciar esto. Dice, ahora el siguiente paso es, tengo que padecer mucho, tengo que ser desechado por los ancianos, los escribas y los sacerdotes, tengo que ser muerto y al tercer día tengo que resucitar. Y los apóstoles estarán diciendo a los discípulos, ¿qué? Pero eso no es lo lógico que tocaría, ¿no? Pero no solamente eso, yo quisiera recalcar la forma como Jesús lo dijo. Porque dice en el versículo 31, y comenzó a enseñarles. Entonces, había una claridad en la comunicación. No fue simplemente que de un momento a otro soltó la frase, ¿no? O dijo por ahí, ¿saben qué? Yo voy a morir. No, no. Él comenzó a enseñarles, les repetía, les hablaba, les decía. O sea, había una comunicación clara. A Jesús le interesaba que ellos tengan en claro qué era lo que él iba a pasar, cuál era el siguiente paso, cuál era a lo que él se iba a dirigir para cumplir la misión de Dios. Pero no solo había una claridad en la comunicación, sino también había una claridad en su misión. Él no dijo, tengo el sentir, tengo una inquietud, tengo un anhelo personal de ir a morir, ¿no? De ir a ser desechado. No, él dijo, me es necesario. Él dice claramente, ¿no? Comenzó a enseñarles a que le era necesario. No era un deseo, no era una idea, no era un presentimiento o una inquietud, sino que él decía, para cumplir con el plan de Dios para mi vida, esto es necesario. Entonces había una claridad que él tenía en su misión, una convicción. Entonces no solo lo comunicó claramente, no solo tenía una claridad en esa misión,
sino que también había una claridad en la disposición de su corazón a cumplir con esto, porque dice en el versículo 32, esto les decía claramente, ¿no? Y cuando habla de claridad, en el griego está diciendo que con toda liberalidad y con toda seguridad. No vacilaba o se atemorizaba al declarar esto. Entonces vemos estas características de cómo Jesucristo estaba diciéndoles cuál era el siguiente paso que tocaba para cumplir la misión que Dios le había dado. Y es en esta claridad de convicción, ¿no? No era un sentir, no era una idea, no era que había una emoción, un emocionalismo dentro de él, sino que era una convicción clara, confirmada por Dios, que esa era su misión, donde Pedro se enfrenta a él y comienza a reprenderle, le comienza a reconvenir. Pero como Pedro como que se puso por encima de Jesucristo, ¿no? Y aunque de forma afectuosa, pero con indignación le comienza a decir, pero que esto no te acontezca, ten compasión de ti, ¿no? Debe haber otra forma. Me imagino que habrá dicho algo así. En el pasaje paralelo en Mateo, vemos un poco lo que le dijo Pedro, ¿no? Ten compasión de ti, esto no te tiene que pasar, ¿no? Y lo llevó aparte para decirle esto. Pero esta era una posición que tenían todos los demás apóstoles. Porque claro, era un pensamiento un poco lógico, ¿no? Tú eres el Mesías, ¿no? Tú eres el que va a reinar. ¿Cómo dices que vas a morir? Y nos sorprende la respuesta de Jesucristo, donde revela que detrás de esa reprensión de Pedro había un pensamiento que venía del mismo infierno. Primero porque le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y fueron las mismas palabras que Jesucristo usó cuando Satanás lo tentó en el desierto. Cuando lo tentó en el desierto, también Jesucristo le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y en estos momentos, igualito dice a Pedro, con las mismas palabras. Y segundo, porque el ataque del enemigo, las tentaciones del enemigo en el desierto, justamente habían ido por este mismo camino, ¿no? Debe haber otra forma, debe haber otro camino. Señor Jesús, cuando estaba en el desierto, si nos acordamos un poco, él había estado 40 días sin comer, ¿no es cierto? Y Satanás le dice, tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, tú tienes el poder para hacerlo. Y Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? No esperes los tiempos de Dios, no esperes la provisión de Dios, usa tus propios recursos y haz las cosas a tu manera, tú tienes el poder. Pero de alguna manera le está diciendo que haga trampa, ¿no es cierto? Que viva la vida del hombre, pero como Dios. Pero él vivió como nosotros, como 100% hombre, a la vez 100% Dios, pero no usó su poder de Dios para vivir en esta tierra y quería usar sus propios métodos. Satanás le tentaba usar sus propios métodos. O también recordamos que lo llevó a lo alto de un monte y le dijo, mira, tú has venido para recobrar el reino para Dios, tú has venido para instaurar un reino global, un reino mundial. Y le dijo, yo te doy todos los reinos, si tú ahorita me adoras. Le dijo Satanás a Cristo. Le dijo, en cierta forma le estaba diciendo, está bien, tú reina. Y al Padre lo sacamos fuera de su creación. Reino sin Dios, salvación sin Dios, cristianismo sin cruz, ¿no? Y nosotros sabemos que la extensión del reino de los cielos por todo el mundo está significando mucho trabajo, mucho esfuerzo para la iglesia. Es el plan de Dios que su iglesia extienda su reino alrededor del mundo y está demorando cientos de años, más de 2000 años. Y en ese momento Satanás le decía, hazlo ahorita. En este momento te doy todo el reino. La tentación de Satanás, pero era cristianismo sin cruz. O sea, no vayas a la cruz, le decía. No tienes por qué ir a la cruz. Y Pedro le estaba diciendo prácticamente lo mismo. ¿Por qué vas a ir a la cruz? ¿Por qué vas a padecer? No, que no, esto no te acontezca. Me recuerda esto la historia de un misionero. Él se llamaba Joseph Son. En Rumania hubo un tiempo muy duro donde el comunismo realmente oprimía a la iglesia cristiana. Y Joseph Son fue llamado a Rumania como misionero. Y él cuenta su historia así. Años atrás salí de mi país para estudiar teología en Oxford.
en 1972, cuando me aprestaba para regresar a casa, discutí mis planes con algunos compañeros estudiantes. Ellos apuntaron que yo podría ser arrestado en la frontera. Un estudiante preguntó: Joseph, ¿qué posibilidades tienes de instrumentar exitosamente tus planes? Yo sonreí y me dije a mí mismo: este es un modo de pensar típicamente occidental. Posibilidades de éxito, nunca había pensado en esos términos, sino en términos de obediencia. Yo sabía que el rey había dicho: vayan, y yo debía responder: sí, señor, e ir. Se le presentó una clara propuesta o una situación similar, ¿no? ¿Y cuántas veces llamados confirmados por el Señor para ir al campo misionero se estrellan con estas mismas actitudes? Ahora, ojo, no estoy hablando de no comprobar el llamado, ¿no? No estoy hablando de no consultar, ver que Dios confirme realmente si hay un llamado por ir al campo misionero, cuando alguien tiene esta inquietud. Pero cuando es un llamado confirmado por el Señor, dicho con tanta claridad, muchos a veces se estrellan con estas mismas actitudes que tenía Pedro, ¿no? Que le dijeron también a este misionero Joseph Son. Entonces, Cristo le responde de una manera que nos llama la atención. Lo reprende por esta razón, porque no pones la mira, dice, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué no ponía la mira en las cosas de Dios y en las de los hombres? Porque Pedro y el resto de los discípulos querían un caudillo militar, que usando su autoridad de Mesías levante las masas y conquiste todos los reinos de la tierra, poniendo la confianza en los métodos de los hombres, poniendo la confianza en la fuerza de los hombres, ¿no? Poniendo la confianza en el tiempo que los hombres marcaban, logrando gloria, poder y riqueza para el Mesías y para ellos también como sus ministros, por así decirlo, o sus principales allegados. Y es en esta ocasión que Cristo llama a todos los que están en ese momento, ¿no? No solo a sus discípulos, sino que se para y llama a todos para que vengan, porque tiene algo importante que decirles. Y les dice esto: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a todo deseo personal de tener influencia sobre la gente, autoridad, prestigio, poder, riquezas o sus propios métodos de hacer las cosas, como Pedro o como la tentación de Satanás en el desierto. Y el vocablo en griego que usa acá el Señor Jesucristo es: rechaces a sí mismo. Lo segundo que tiene que hacer: tome su cruz, disponga su corazón por completo y sin reservas a los métodos de Dios que pasan por la cruz, que pasan muchas veces por el sacrificio, incluso por el martirio o la dependencia en paciente espera de los tiempos de Dios. Tome su cruz cada día y sígame. Siga mi ejemplo, mire mi vida y sígala. Claro que la vida de Cristo no solamente es su vida, como Pablo dice, ¿no? Llevamos la vida de Cristo, pero también llevamos la muerte de Cristo. Llevamos lo que Cristo vivió en su debilidad humana, ¿no es cierto? En su fragilidad. Somos vasos de barro, ¿no es cierto? Entonces, sígame. Y la razón que da, hermanos, es lo que marca aquí todo el sentido de la diferencia de valores y de prioridades que tiene que haber en nuestra familia. Cuando él dice en los versículos 36 y 37, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí marca un diferencial de valores increíble, tremendo, que nos debe marcar nuestro diferencial de valores también en nuestra vida. Cristo, es verdad, podría haberle dado el mayor bienestar a todo el mundo, gobernándolos si seguía el método de los hombres. Como rey, de repente hubiera instaurado un gobierno de paz mundial, un gobierno con bienestar, donde los hombres podían gozar, ¿no?, de un bienestar, como un rey perfecto, justo. Si obtenía el poder con su fuerza, con los métodos de los hombres o con el ofrecimiento de Satanás. Pero luego todos esos hombres hubieran muerto en sus pecados y se hubieran perdido para siempre. Hubieran perdido su alma. Y Jesucristo está diciendo que el diferencial de valores es tal que Él dice: de nada le sirve al hombre si gana todo el mundo y al final pierde su alma. Igual nosotros debemos tener en claro ese diferencial.
si vivimos la mejor de las vidas sin hacer misiones y llevamos a otros a vivir la mejor de las vidas sin presentarles a Cristo, nosotros habremos perdido el tiempo y ellos habrán perdido su alma para siempre. ¿Tenemos ese diferencial de valores? ¿Consideramos así realmente importante y trascendente la misión de Dios? No estoy diciendo que no hay que atacar las necesidades materiales, hermanos, por favor. El Evangelio tiene una expresión social, sin la cual el Evangelio no es Evangelio. El Evangelio es un mensaje que, para ser coherente, debe ser practicado por los que lo predican. No solamente es palabras, sino también es hechos. Pero si ese Evangelio integral, con palabras y hechos, no logra la salvación del alma, no logró nada. Este diferencial nos debe llevar a meditar en lo que realmente es importante para nosotros y para nuestras familias, porque si Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la cruz, es porque entendía que tan importante es que en comparación con la salvación de un alma, todo lo demás no vale nada. ¿Así lo consideramos importante? Por ejemplo, de nada nos sirve darle una buena educación a nuestros hijos, buenos valores, un bienestar de vida, un buen estatus, si al final se pierde su alma. De nada nos sirve evitarle el sufrimiento aquí en este mundo y después por la eternidad. ¿Hay un diferencial? ¿Podemos compararlo? ¿Quieres enseñarle valores a tus hijos? Buenos valores es esto, que lo eterno y trascendente está por encima de todo, lo temporal, humano y pasajero del mundo. Un ejemplo, nosotros trabajamos, ¿no? Yo también trabajando con esta idea. Cuando yo fui ingeniero industrial y trabajaba con esta idea y me quedaba hasta tarde en mi trabajo pensando quiero darle lo mejor a mis hijos. Pero lo mejor que le puede dar un padre a su hijo es la salvación. Y para predicarle la salvación tiene que estar en su casa con él. Ahora pensemos en las almas que están en la misma condición, en nuestros familiares. Pensemos en nuestros vecinos. Pensemos en nuestra ciudad. Pensemos en los 3.000 millones de personas en el mundo que si alguien no va y les predica de Cristo, van a perder su alma. ¿De algo les serviría ganar todo el mundo a esas personas? Según lo que dice la Biblia, porque es una pregunta retórica, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre? Por supuesto que la respuesta es retórica, ¿no? De nada, si es que pierde su alma. Si entendemos esta escala de valores, no hay profesión, no hay ocupación más importante que la de ir y compartir la buena noticia de Cristo, el Evangelio, la muerte de ellos en la cruz, para que su alma pueda ser salvada. Y cuando se salva su alma, por supuesto, se salva su cuerpo, se salva todo la sociedad de una manera integral, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener, lo primero que tenemos que hacer como familia es este reconocimiento. Tenemos que hacer esta consideración de la misión de Dios como el valor primordial y principal en nuestras familias. Segundo, después vemos precioso cómo Dios se comporta, cómo Él actúa después de esta ocasión, porque nos imaginamos cómo habrá estado Jesucristo, porque reconocemos que Jesucristo era 100% hombre, y Él había estado pasando por todos estos golpes, ¿no? De que los que estaban más cerca a Él no reconocían su misión y lo estaban un poco desanimando, o lo querían desanimar, ¿no? De ir a la cruz. Y en ese sentido Él de repente se habrá visto en su humanidad, se habrá visto solo. Pero Jesucristo tenía un Padre Celestial que lo alentaba a cumplir la misión. Miremos lo que hizo el Padre para respaldar a su Hijo en Marcos 9, del 2 al 7. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y este es un ejemplo máximo de comprensión y valoración adecuada de la misión que tenía el Padre y la misión sobre su Hijo, ¿no? Porque Dios como Padre no le dijo a su Hijo: mira, vas a sufrir este camino que has escogido, ¿no? Este camino
de tu misión es un poco difícil, vas a pasar por muchas dificultades, mejor dejémoslo ahí, ¿no? Ten cuidado. Como padre, ¿no? Podría sentirse llamado a hablar así con su hijo, pero al contrario, él lo animó en su convicción a su hijo a que siga con su misión. Y es un ejemplo máximo de porque eh, Dios primero le muestra un leve vistazo a Jesucristo, le recuerda al hijo y le muestra a los discípulos un leve vistazo de la gloria, que hay otro orden de cosas, que hay una realidad infinitamente más gloriosa que todo lo que el hombre puede fabricar u ofrecer. Mateo 17:2 dice que el rostro de Jesucristo resplandecía como el sol. Y dice que aquí dice, ¿no? Sus vestidos se volvieron blancos, resplandecientes. Y se vislumbró por un momento la gloria de Dios. Y está diciendo, hay cosas mucho más gloriosas, hay cosas de un orden infinitamente superior de lo que todo este mundo, de lo que los hombres puedan ofrecer. Y como padres debemos de alentar a nuestros hijos en ese sentido también. Como padres debemos de recordarles a nuestros hijos que hay algo mucho más glorioso y de orden infinitamente superior que todo lo que el hombre y este mundo pueda ofrecer. Como padres debemos decirle a nuestros hijos, hijo, hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Y cualquier cosa que hagas que no sea con este fin o con estos propósitos, no va a tener en comparación recompensa con las recompensas eternas y trascendentes que vas a tener cuando haces las cosas para la gloria de Dios y en sus propósitos. Alentando a la misión dentro de nuestra familia, a nosotros mismos y a nuestros familiares. Pero no solamente un leve vistazo de la gloria les muestra ahí Dios. Es precioso porque Dios le manda a Jesucristo a Moisés y a Elías. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Qué tiene que ver, no? Bueno, Moisés representaba la ley. Y la ley decía que la paga del pecado es muerte. Y no solamente eso, sino que Elías representaba las profecías. Y las profecías apuntaban a que el Mesías tenía que morir. Y Moisés y Elías estaban conversando con Jesús. Y esta presencia de ellos dos era vital para que Jesucristo vuelva a ser reanimado y reconfortado y respaldado en su misión. No solamente esto, sino que recuerdan que Jesús le había dicho a sus discípulos, me van a desechar las autoridades religiosas, las autoridades judiciales, las autoridades morales me van a rechazar. Bueno, pero el mismo Moisés y el mismo Elías en persona lo estaban respaldando acá. ¿Qué mayor respaldo que ese? ¿Saben qué mayor respaldo que ese? El mismo Dios Todopoderoso después dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Alentando la misión de Dios. Este es el ejemplo del Padre que debemos seguir. Uno no puede dar lo que no recibe y del Padre Celestial podemos recibir el modelo perfecto de paternidad para alentar a nuestros hijos y a los que están con nosotros en nuestra familia, a los valores eternos, a la misión que Dios tiene para su iglesia hoy. Preguntémonos, hermanos, ¿qué harías si tu hijo, preparándose en la universidad para una carrera, ¿no? Muy exitosa, se ve un camino grande para él y él dice, Padre, Dios me ha llamado al campo misionero? Pregúntate, ¿cómo reaccionarías? No estoy diciendo que sea malo estudiar, por favor, ¿ah? Al contrario, hay algunos lugares donde se necesita obligatoriamente tener una carrera para ir a servir en un campo misionero. Pero ¿alguna vez te has preguntado esto? ¿Estarías dispuesto a ofrendar, por así decirlo, ¿no? A dejar que tu hijo, a soltar a tu hijo para que vaya al campo misionero? Claro, nuestros hijos no nos pertenecen, ¿no? Dios nos los ha dado para criarlos, son prestados. ¿Le alentarías en esta misión si es que es confirmada, si es que ves que es con una convicción y que Dios está detrás de él en esto? Sería una buena pregunta, ¿no? Porque lo que necesitamos ahora como iglesia es comenzar no solamente a apoyar las misiones, sino ser una iglesia en misión. Tenemos que tener la disposición a renunciar a lo mejor de nuestro liderazgo, de nuestros pastores incluso, de nuestros hijos, de nuestras familias, para que comiencen a salir al campo misionero.
Y eso justamente es pensar en las cosas de Dios y poner antes que nuestros propios deseos las cosas de Dios y su misión. Tenemos un ejemplo, porque podríamos decir, pero Jesús es Jesús. Bueno, Jesús vivió 100% en su humanidad, lo que vivió acá, ¿no? Así que no deberíamos decir eso. Pero tenemos un ejemplo de otra persona, Felipe y sus hijas, donde nos va mostrando un derrotero. Miren cómo la Biblia va mostrando a Felipe en su derrotero involucrarse en la misión de Dios, el camino personal a la misión de Dios. Hechos 6, del 3 al 5 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces se va mostrando primero que Felipe en ese camino personal formó un carácter dentro de la congregación local, dentro de la iglesia local. ¿Cuál era su carácter? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y una disposición de siervo, ¿no? A servir en lo que se le pida. Si miramos la siguiente mención que es en la Biblia de Felipe, vemos ahora ya no solamente una formación de su carácter, sino un ministerio probado y aprobado. Hechos 8, del 5 al 8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Un ministerio probado y comprobado desarrolló. La siguiente mención que hace la Biblia de Felipe, se ve ya no solamente un ministerio probado y comprobado, sino una disposición a la renuncia. Hechos 8:26 dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero si estoy en Samaria hay un avivamiento, están habiendo fruto, la gente se está convirtiendo por montones, toda la gente está viniendo a mí, ¿no? Eso es lo que hubiera dicho de repente Felipe. Ahora me mandas un camino desierto. Un camino desierto quiere decir desierto, o sea, no hay nadie. De Samaria, ¿por qué me sacas ahí? Pero vemos en Felipe esa disposición de seguir al Espíritu Santo, de seguir la voluntad de Dios. Así como Cristo, de un ministerio grande en Galilea, estuvo dispuesto a ir a donde el Espíritu le decía, igual Felipe, ir a un camino desierto. Y ahí abrió el Evangelio, ¿no? Para un etíope. En ese camino se encontró con un etíope que después llevó el Evangelio a su país, a su nación. La siguiente mención de Felipe. Pero antes quisiera contarles algo, ¿no? Porque ahora que estamos hablando de renuncia, esta disposición de Felipe de renuncia, y con esto ya para ir terminando. Hace poco vino el encargado de lo que es el levantamiento de fondos para misiones de la Alianza en Estados Unidos. Él nos contó una cifra que nos hace temblar, ¿no? Y nos hace cuidarnos en nuestro corazón. Ahí en Norteamérica, en un periodo X de años, el ingreso familiar se ha incrementado 10 veces. O sea, se ha incrementado 1000%. 10 veces. ¿Y saben cuánto se ha incrementado la mayordomía, la ofrenda a Dios? ¿Saben cuánto se incrementó en ese mismo periodo? El ingreso se incrementó 10 veces. ¿Cuánto creen que se incrementó la mayordomía, la disposición a apoyar financieramente la obra de Dios? Nada. No solamente no se incrementó, sino que se redujo un 30%. En gratitud a que Dios les había dado 1000 veces más, 1000% más de ingresos. Esto nos llama a cuidar nuestro corazón, hermanos, porque no necesariamente el entrar en una etapa como nación de prosperidad puede hacer que nosotros nos involucremos de una manera más agradecida a Dios. Y necesitamos poner primero las cosas de Dios antes que la de los hombres, antes que muchas veces nuestra propia comodidad. No estoy diciendo que la comodidad es mala, que el bienestar es malo, pero nuestras prioridades tienen que ser claras. ¿Qué cosa es primero? Entonces hubo una renuncia de Felipe. Y el último punto que vemos que se menciona a Felipe es un punto en el cual vemos una fidelidad. Hechos 8:40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aprendió Felipe y no solo ya se quedó en una sola ciudad, sino que aprendió que el evangelio no es para un lugar, sino es hasta lo último de la tierra y se tiene que predicar en todas las ciudades, así como Cristo cuando vino
Y en Marcos 1:38 él dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Igualito Felipe fue fiel al modelo, fue fiel al llamado, fue fiel a la misión y salió a todos los lugares a compartir la palabra de Dios. Un derrotero que todos debemos seguir personalmente. ¿Para qué? Porque Dios le dio la gracia, Dios le dio la misericordia a Felipe en la última mención que vemos de él, en Hechos 21, del 8 al 9, de ver a toda su familia involucrada en la misión de Dios. Hechos 21, 8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ya había cambiado su identidad, ya no solamente era Felipe, era ahora Felipe el evangelista, ¿no? Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Sus 4 hijas solteras, las 4 involucradas plenamente, ejerciendo sus dones en la misión, en el ministerio de Dios. Qué preciosa imagen que quisiéramos todos tener y ser bendecidos con la gracia de Dios de tener esto. Conclusión para terminar, hermanos. ¿Como familia estás considerando la misión de Dios en tu casa como el valor más alto que debes tener? ¿Como familia estás alentando a que se viva la misión de Dios en tu casa, en tu hogar? ¿Estás siguiendo el derrotero de Felipe acá en tu iglesia local, preparándote para la misión de Dios? ¿Y entiendes que este llamado llegue a involucrar a toda tu casa, como en el caso de Felipe con sus hijas? Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Señor mi Dios, te damos gracias porque tú estuviste dispuesto a pagar el precio. Tú fuiste el misionero por excelencia y nos dijiste que así como el Padre me envió, yo os envío. Así, Señor, en esas mismas condiciones, en fragilidad, en nuestra humanidad, para que la excelencia y el poder sea de ti y no de nosotros. Y también, Señor, en esas condiciones de seguir tus métodos, de esperar tus tiempos, de estar dispuestos a lo que tú tengas para nosotros. Incluso, Señor, a las renuncias, a los sacrificios que necesitemos hacer, porque sabemos que hay una escala de valores superior. Sabemos que hay algo en lo cual tenemos que enfocar nuestra mirada como familia, y es en la salvación de los hombres, en la gloria de Dios, en extender tu reino, porque sabemos que si un hombre gana todo el mundo, pero pierde su alma, no le sirve de nada, Señor. Y te damos gracias porque tú hiciste eso primero en nosotros. Y yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que esté ganando todo el mundo o esté enfocado en ganar todo para él, Señor, que tú le hables y le hagas ver que tú viniste y estuviste dispuesto a ir a la cruz para que esa persona no solamente gane el mundo, sino que gane su alma, que la salve.